Bien, señores, buenas tardes. Espero hayan tenido un excelente almuerzo. Vamos a comenzar con lo que es el tema de hoy. Tiene que ver con el somatotipo, ¿sí? ¿Han escuchado usted hablar sobre el somatotipo? ¿Alguna oportunidad? ¿Sí? ¿Ustedes allá? ¿No? No. Ok, por acá. ¿No? Sí, sí. Sí. Entonces, fíjense, vamos en la tarde de hoy a hablar sobre el somatotipo. Ya les voy a mostrar, a ver que yo terminé de configurar allí. Dame la siguiente. Bien, vamos a hablar del somatotipo. Pásala hacia atrás. Ok. Le acabo de entregar allí una hojita. Dentro de ella ven que hay una especie de gráfica y tiene una hojita blanca. ¿Eh? En la medida en que voy a ir explicando, va a llegar un momento, le voy a decir, o vamos a calcular X cosas. ¿Eh? De manera tal, reitero, esa va a ser la evaluación del día de hoy. Ya tiene la evaluación de la clase pasada, que fue el martes. Esta va a ser la evaluación de la clase de hoy. Ya la semana que viene tendremos la siguiente evaluación y con ello culminamos. Espero tener las notas acá para que firmen de una vez y se lleven su nota y estén felices y contentos. ¿Eh? Entonces, vamos a comenzar con lo que tiene que ver con el somatotipo y van a copiar esto que ven a continuación. Ahora lo siguiente. Claro. Ya. No, esta no es, papá. No, es la otra. La que me mostraste al inicio. Esa es la primera. Porque la otra que No será esto. estamos transmitiendo Ah, esta. esa, entonces tiene que ser ahora. Esta. Ajá, esa es. Esta. Ajá, esa es. ¿Cómo se transmite son? Esta es la que en realidad hay que transmitir. ¿Cómo se transmite? No, pero esta no es. Ah, esa no. No, estoy diciendo la otra. Quítala. Dale. Y esa es. Dale. ¿Sale? Ok. ¿Qué vamos a abordar durante esta charla? Vamos a abordar la definición de somatotipo, los componentes, la categoría y también el cálculo del somatotipo. ¿Cómo se lleva a cabo? Fíjense, el somatotipo, vamos a pasarla, no es más que la configuración morfológica del individuo el día que se realiza la evaluación. ¿Por qué el día que se realiza la evaluación? Porque el somatotipo es modificable desde un punto de vista fenotípico. ¿Eh? Nosotros en este momento, pues, tenemos una determinada contextura, pero en la medida en que avance el tiempo, eso se puede modificar, bien sea por una intervención nutricional, bien sea por la actividad física, bien sea por el sedentarismo. En la medida en que logramos consumir mayor cantidad de kilocalorías por encima de la que realmente requerimos, entonces nuestro somatotipo se va a modificar. Es decir, si estamos delgados en determinado momento, luego de un tiempo nos descuidamos en la alimentación y en nuestro estilo de vida y podemos incrementar de peso. Y ya automáticamente nuestro somatotipo se modifica. Igual pasa si estamos con sobrepeso, nos sometemos a una rutina de alimentación por déficit calórico, nuestro somatotipo también se va a modificar.
Por eso se considera que el somatotipo es la configuración morfológica el día de la evaluación. Cuando se inició el somatotipo, el primero que habló de ello fue Shelton en 1940. Luego, Barbara Hitch y Lindsay Carter se encargan de realizar determinadas modificaciones desde un punto de vista antropométrico por lo que respecta al somatotipo. ¿Por qué? Porque en las primeras de cambio estaba concebido que el somatotipo no era modificable y que era una acción, ¿no? Que el cuerpo dependía sobre todo de la personalidad de la persona. Entonces, hoy por hoy, está comprobado que el somatotipo, si se modifica por el tipo de alimentación, por la actividad física, por la edad, sobre todo los chicos, en la medida en que van creciendo, se lo decía en la clase pasada, que incrementa el diámetro de sus segmentos óseos. Y esto hace que se modifique también el somato. ¿Ven? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para conocer el somatotipo? Necesitamos peso, necesitamos la talla, necesitamos 4 pliegues, 2 diámetros y 2 perímetros. Estas son las variables que nosotros vamos a necesitar para poder determinar el somatotipo desde un punto de vista antropométrico. Y se le llama somatotipo de Hitch-Carter porque la persona que ustedes ven allí es Lindsay Carter junto a su compañera Barbara Hitch. Entonces, le adoptaron el nombre de somatotipo de Hitch-Carter. Vamos a avanzar. El somatotipo consiste en determinar 3 componentes. 3 componentes. La endomorfia, la mesomorfia y la ectomorfia. ¿Qué es la endomorfia? No es más que la adiposidad relativa del físico del sujeto. ¿Quiénes se ubican o quiénes se califican como endomórficos? Los sujetos que tienen un tejido adiposo por encima de los valores que realmente deberían tener, allí se ubican los sujetos que son obesos. La mesomorfia tiene que ver con la muscularidad del sujeto y su desarrollo. Allí se ubican los atletas o los sujetos fornidos. Tienen un buen desarrollo muscular. Y la ectomorfia se refiere a la linealidad, es decir, los sujetos delgados. Cada uno de nosotros tiene los 3 componentes del somatotipo, pero uno predomina por encima de los otros 2. ¿Cuál predomina? Es lo que nosotros tenemos que calcular para poder estimar desde un punto de vista científico qué somatotipo realmente no corresponde dentro de las 3 categorías del somatotipo. Porque podemos ver a un atleta robusto, entonces automáticamente desde un punto de vista visual decimos, bueno, si vemos un atleta robusto, ¿es endomórfico, es mesomórfico o es ectomórfico? Mesomórfico, es mesomórfico, desde un punto de vista visual. Pero ¿cuánta ectomorfia tiene o cuánta endomorfia tiene? Entonces debemos calcularlo porque si él está en la mesomorfia, lo vamos a ver más adelante, y luego se descuida y migra a la endomorfia, entonces, bueno, tenemos que hacer correcciones. O está en la mesomorfia y de repente tiene que estar un poco más a la ectomorfia, hay que hacer determinadas correcciones. ¿Y cómo se hacen las correcciones con respecto a lo que es la composición corporal del sujeto? Mediante la alimentación. Entonces, los 3 componentes del somatotipo son estos y en la terminología que se utiliza para expresar el sujeto es gordo, el sujeto es robusto y que el sujeto es delgado. Dale. Cada disciplina deportiva tiene un componente somatotipo. Se han establecido algunas referencias para lo que es el somatotipo por disciplinas deportivas. Pueden observar, usted está en voleibol, usted está en gimnasio, totalmente distinto. La doctora está en pádel.
Ok, el amigo allá, el doc. Ciclismo, Boxeo. boxeo, esgrima y, ok, y acá, voleibol. Entonces, ¿cómo es el voleibolista? ¿Es gordo? ¿Es delgado o es robusto? Hay de todo, pero la mayoría son. El que predomina, ¿cuál es? La ectomorfia. Entonces, para cada disciplina deportiva se han establecido algunos parámetros de referencia y nosotros podemos determinar qué tan cerca o qué tan lejos estamos de esa referencia. A continuación, ustedes ven allí que el somatotipo se expresa en 3 números. Y esto es importante que ustedes lo sepan. De manera tal de que cuando vayan a hacer lectura del informe, observen lo siguiente. El primer valor corresponde a la endomorfia, el segundo a la mesomorfia y el tercero a la ectomorfia. Entonces ustedes tienen un informe y ven 3 números seguidos de esta manera, ya ustedes saben, mira, este es el valor de la endomorfia, el segundo es la mesomorfia y el tercero es la ectomorfia. ¿Cómo es este sujeto? Mesomórfico. ¿Por qué? Porque es el que predomina, es el mayor de los 3. Entonces está muy bien. Siempre se toma en consideración el componente que tenga la mayor expresión numérica de los otros 2 para poder categorizar al atleta que nosotros estamos evaluando. Desde un punto de vista antropométrico, nosotros vamos a necesitar de las siguientes variables para determinar cada uno de los componentes. ¿Sí? Fíjense, acá, para la endomorfia, nosotros vamos a necesitar del panículo del tríceps, el pliegue subescapular y el supraespinal. Con esos 3 pliegues nosotros determinamos la endomorfia. La mesomorfia, vamos a necesitar del diámetro del húmero, el diámetro del fémur, vamos a necesitar del brazo flexionado y también del perímetro de la pantorrilla. Mientras que para la ectomorfia vamos a necesitar solamente el peso y la talla. Por eso le decía en la clase pasada que si el entrenador le interesa solo composición corporal, entonces determino solo pliegues cutáneos. Ahora, si yo voy a determinar somatotipo, fíjense ustedes que debo realizar la medición de pliegue, la medición de perímetro y también la medición de diámetro. Dale. ¿Cómo determinamos la endomorfia? No se me vayan a asustar con respecto a ella. Es muy sencillo. ¿Cómo determinamos la endomorfia? Fíjense, la fórmula es la que está en la parte inferior de la lámina que dice endo 0,1451, eso que ustedes ven allí. Esa es la fórmula para determinar la endomorfia. Pero yo necesito conocer el valor de XC y tengo acá que XC es igual a X multiplicada por 170.18, que es una constante o la altura del phantom, y la talla del atleta que yo estoy evaluando. Ahora bien, dentro de esa ecuación me falta X. ¿Sí? ¿Y quién es X? Es la sumatoria del pliegue del tríceps, subescapular y supraespinal. ¿Qué quiere decir esto? Que debo sumar esos 3 pliegues. Una vez que lo sume, lo coloco donde está X, coloco la talla del sujeto, el valor que obtengo de referencia, lo voy a sustituir donde aparezca XC y de esa manera voy entonces a calcular la endomorfia. ¿Es complejo? No es tan complejo desde mi punto de vista, es muy sencillo, es multiplicación inversa, o no estamos haciendo raíz cuadrada, ni logaritmo, ni nada de eso. Vamos a pasar. Ok, la mesomorfia. Presten atención acá, que muchos números y muchas letras le nublan un poco la mente. Fíjense, la mesomorfia, la fórmula está aquí abajo.
Dice que es 0.858 ¿por quién? Por el diámetro del húmero. ¿Eh? ¿Lo tengo que calcular? No, porque en la medición ya obtuve el valor. Diámetro del péndulo, ¿lo tengo que calcular? No, porque en la medición ya tengo el valor. Perímetro de brazo corregido, debo calcularlo porque no lo tengo. Perímetro de pantorrilla corregido, que es PPC, no lo tengo. Y H representa la altura. Ahora bien, ¿cómo determino el perímetro de brazo corregido? Dice que voy a utilizar el perímetro de brazo contraído menos el pliegue del tríceps entre 10. Realizo eso y donde aparezca PVC voy a colocar ese valor. Perímetro de pantorrilla corregido, utilizo el perímetro de la pantorrilla menos el pliegue de la pantorrilla entre 10, el valor que me da lo voy a colocar en PPC. Introduzco los datos dentro del teléfono, la calculadora, con paréntesis y todo, y automáticamente obtengo el valor de la mesomorfia. ¿Vale? Para la ectomorfia voy a necesitar del peso y voy a necesitar de la talla. ¿Y cómo lo hago? Dice la ecuación, la fórmula, que voy a expresar la talla del sujeto entre la raíz cúbica del peso. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, presten atención acá. Tengo tres opciones. La opción A dice lo siguiente. Si el valor que obtengo de HWR, índice ponderal o coeficiente altura-peso, es mayor o igual a 40,75, utilizo la primera fórmula que está ahí. Pero si el valor es menor que 40,75 y mayor a 38,25, utilizo la segunda. Y si el valor es menor o igual a 38,25, no realizo ningún cálculo y el valor de la ectomorfia es 0.1. Es 0.1. Data. Acá, los valores extremos que se han conseguido con respecto a cada uno de los componentes del somatotipo. Fíjense que la endomorfia va desde media unidad, es decir, 0.5, hasta más 16. Hablar de más de 16, estamos hablando de personas con un tejido adiposo bastante excesivo, como la imagen que ustedes ven allí. Sin embargo, en la mesomorfia es todo lo contrario. En la medida, aunque aumente el valor, más músculo tiene la persona evaluada. Los fisicoculturistas, levantadores de pesas, las personas que tienen un desarrollo muscular acentuado, una hipertrofia muscular, generalmente tienen valores de mesomorfia altos. En voleibolistas no lo vamos a encontrar así, en boxeadores no lo vamos a encontrar así, en jugadores de pádel, a menos que sean amateurs. Allá en el ciclismo tampoco vamos a encontrar a alguien así, y en el deporte adaptado posiblemente, dependiendo de la condición, haya alguna persona con esas características. Ahora, en la ectomorfia es diferente. Es diferente. Fíjense ustedes, va desde 0.1 hasta 10. Pero ¿qué sucede? En la medida en que el valor es más alto, el sujeto es más delgado. El sujeto es más delgado. En la medida en que aumenta la ectomorfia, entonces es más delgada la persona. ¿Pregunta hasta ahora? ¿Ninguna? Vamos. Vamos a categorizar el somatotipo. Y para ustedes, vamos a utilizar la clasificación de 4 categorías nada más. Anteriormente se utilizaban 13 categorías para el somatotipo. Sin embargo, se han simplificado a 4. ¿Cuáles son las 4? Central, endomorfo, mesomorfo y ectomorfo. Esas son las 4 categorías que vamos a utilizar para categorizar el somatotipo. Central, ninguno de los componentes difiere en más de una unidad.
que los tres componentes son similares. La endomorfia, noten ustedes allí que la endomorfia debe ser mayor a los otros dos componentes del somatotipo para poder categorizar al atleta como endomórfico. La mesomorfia sucede algo similar. Tiene que ser la mesomorfia mayor a los otros dos componentes y para que un atleta sea ectomorfo, la ectomorfia debe ser mayor a la endomorfia y a la mesomorfia. Dale. Algo acá que quiero compartir con ustedes. Piensen ustedes. A veces uno entrega un reporte al entrenador con muchos números, pero él no sabe qué representa cada uno de esos números. Yo le puedo decir 2,5, 4,4, 2,1. ¿Qué es eso? Porque quizás él no tenga el conocimiento en el área. Entonces yo tengo que buscar la manera de ser amigable con la terminología y con los valores que yo estoy expresando allí, y lo puedo hacer de esta manera. Fíjense, si un sujeto tiene una endomorfia entre 1 y 2,5, ¿qué sucede? ¿Qué voy a colocar yo en el informe? Ah, tiene baja adiposidad relativa. ¿Ah? Si es entre 3 y 5, digo, moderada adiposidad relativa, grasa subcutánea, cubre contornos musculares y óseos. En la medida en que se incrementa en mayor cantidad de tejido adiposo. Entonces, esta tabla nos permite una interpretación cualitativa del valor numérico cuantitativo que obtuvimos. La mesomorfia, fue 4,2. ¿Dónde está 4,2? Entre 3 y 5. Tiene un desarrollo musculoesquelético. Es decir, hay buena masa muscular. Ya el entrenador sabe, oye, mire, este número es lo que representa. La ectomorfia, pongamos que fue 1,8. Entonces, tiene una linealidad relativa baja, gran volumen por unidad de altura, quiere decir que este sujeto es muy delgado. Y como les decía, en la medida en que se incrementa la ectomorfia, el sujeto tiende a ser más delgado. Vamos a pasar. Tenemos una representación gráfica y por eso ustedes tienen esa gráfica allí en sus manos. No es más que el triángulo de Rulon o la somatocardia. Nosotros debemos expresar en una somatocardia cómo se encuentra el sujeto evaluado. Explico lo siguiente. En este cuadrante y en este cuadrante se encuentran los sujetos que son ectomórficos. En los que están en el centro se encuentran los mesomórficos. Y en los que se encuentran en la parte inferior del lado derecho se encuentran los endomórficos. Cada deporte tiene una referencia. Nosotros acá deberíamos tener referencia en el país por disciplinas deportivas que nos permitan caracterizar dónde, qué tan lejos, qué tan cerca están nuestros atletas con respecto a esa referencia. Hablando de referencia, que posiblemente sea el valor promedio de una disciplina donde están los mejores o el mejor de esa disciplina deportiva, en dependencia de la posición, en dependencia de la cantidad de kilogramos por si está en un deporte de combate, en dependencia de muchas variables, pero tener referencia. De lo contrario, a veces nosotros estamos obteniendo valores, pero ¿contra quién lo comparamos? ¿Contra quién? Entonces, a veces, si no hay referencia, cuesta mucho poder establecer conclusiones sobre cómo está el atleta que nosotros estamos evaluando. Es muy sencillo decirle, bueno, eres ectomórfico, eres mesomórfico, eres endomórfico. ¿Y cómo es la disciplina? Tiene que saberlo. ¿Cuál es la característica morfológica de la disciplina deportiva que ustedes dirigen? Deben saberlo para saber si está cerca, lejos o cómo está. Dale. El propósito o uno de los propósitos que considero
que tiene la utilidad del somatotipo, fíjense ustedes, comparar el somatotipo del deportista con el somatotipo ideal, es decir, la referencia. Si Cristiano Ronaldo es el mejor delantero de la historia, entonces yo busco cómo está Cristiano Ronaldo y debería comparar los delanteros con Cristiano Ronaldo. Si Hernando Gómez, Harry, fue el mejor atacante, el mejor atacante de Venezuela a lo largo de la historia y el voleibol, como opuesto, yo debería entonces tener como referencia algunos números que me permitan comparar. Claro está, Hernando Gómez, comparado con los voleibolistas actuales, le lleva mucha diferencia porque era un tipo así. Los voleibolistas que están allí, poco de lo que he visto, no tienen esa característica. ¿Eh? Y el muslo de Hernando Gómez es como el tronco mío. ¿Eh? De verdad, hay que quitarse el sombrero con Harry, ¿no? Si vamos a buscar otra disciplina deportiva, debemos tener referencias como tal. Comparación del somatotipo con el mismo deportista en diferentes momentos. Evaluamos hoy. Al cabo de 3 meses, evaluamos nuevamente y vamos a observar que el punto en la gráfica puede que se haya movido. ¿Hacia dónde se movió? En dependencia de las necesidades o los objetivos que me haya planteado como entrenador, como el nutricionista y el equipo multidisciplinario. Comparación del somatotipo con el somatotipo promedio. Determinamos el promedio de la disciplina y entonces comparamos cómo está el resto del grupo. Y comparación del somatotipo con las posiciones de juego o, dependiendo del pesaje del sueldo en los deportes de combate, también lo podemos realizar. Entonces, la utilidad, más allá de tener un punto en esa gráfica, es poder tener referencia para determinar qué tan lejos o qué tan cerca estamos nosotros de la referencia para la disciplina deportiva. Porque en teoría, se supone que si yo me estoy comparando con el mejor, y mientras más cerca esté, quiere decir que el resultado pudiera ser similar, entre comillas, pudiera ser similar. En la medida en que estoy muy lejos de él, tengo pocas posibilidades o probabilidades de tener una medalla. Pero eso, entre comillas, hay excepciones, cada uno se comporta de una manera diferente, ¿no? Dale. Vamos ahora con la siguiente lámina. Van a copiar en la hojita blanca su nombre, su apellido, el número de cédula y lo que le voy a mostrar a continuación, la que teníamos en primero, que estábamos mostrando ahí. Esta. Esta. No, me tocó la que mostramos ahorita. Dale para arriba ya. Me tocó la que mostramos ahorita. Tienen que ver. No. Esta fue la que. Dale. Es esta, esta. Ajá, pero no, tienen que haberlo por ahí arriba. Sí, que tengan el link. Mira que estaba. Esto, cálculo. Esta. Ajá. Abre eso. Claro, creo que no sé algo. Por ejemplo, es esta, profe. Esta, mire, cálculo. Cálculo. La voy a reproducir. Ujú. ¿No? Ahí. Ajá. Ok, entonces vamos a copiar esto que tienen acá.
¿Qué personas conectamos? ¿Ah? No hay personas conectadas. ¿Puedo pasar por aquí? Hay una sola persona conectada. Ok. Fíjense, en el peso, ¿dónde va? En el peso van a colocar 82 en el peso. Peso 82. 82. Talla, Talla 1,86 o 186. Así se expresa el centímetro. 186. Panículo del tríceps. 6. Subescapular. 5. Bíceps. 2. Que pegué acá, 9. Supraespinal, 4. Abdominal, 7. Va. 4. Abdominal 7, muslo 11 y pantorrilla 5. Pantorrilla. Sí, Muslo frontal. 11. ¿Ah? Brazo flexionado, 32. Y la pantorrilla, 35. 32. Y la pantorrilla, 35. Ajá. 35 centímetros. El número va a ser 6,9. 32. Pantorrilla. 35. Y el fémur en 9,8. Bueno, adelante. Adelante, bienvenido. Sí. Vamos. El número es el número Ok. Muy bien. La siguiente. Dale. Dale. Ok. Fíjense lo que vamos a hacer ahora. Fíjense lo que vamos a hacer ahora. Presten atención acá. Vamos a utilizar la ecuación, la fórmula que dice endo abajo 0,1451. Esa es la fórmula que vamos a utilizar. No es necesario que la copien. No va a ser necesario que la copien, porque lo vamos a hacer directamente en el teléfono. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos la ecuación, pero nos falta XC. Y para calcular XC, necesito entonces que X sea igual a X por 170,18 entre la altura del sujeto. Pero me falta el valor de X. ¿Quién es X? La sumatoria del tríceps sobreescapular y supraespinal. ¿Qué van a hacer? Sumen tríceps, subescapular y supraespinal.
y supraespinal. Entonces, ¿cuánto le da? 15. Entonces, digo que XC es igual a 15 por 170.18 entre la altura del sujeto, que ¿cuánto es? 186. Ok. ¿Cómo lo hago? Coloquen todo con el paréntesis así, tal cual como está aquí. ¿Eh? De la persona. ¿Cuánto es la talla? Ok. Ok. Fíjense, vamos a parar un momento para darle ya a los doctores los datos y de manera que ellos puedan trabajar también a la par con nosotros. Entonces, en la hojita blanca van a anotar los siguientes datos. Que vamos a editar a continuación. Me facilita los datos. Peso. 32 kilogramos. Peso 82. Talla 186. 186. Dice Panículo del tríceps 6. Escapular 5. Dice 2. Que sería 9. Yo tengo un ejemplo ahí, había puesto los días. Oye, pues ese seguro no traía una cosa que por no. Dale para abajo. Si quieren podemos, Estamos ahí observando. Yo estoy aquí en. a ver si está el ejemplo. Dale para abajo, dale para abajo. Mira. Ahora que Ay, no sé. Me metió ahí. Dale para arriba. Ahorita estamos aquí en Sí. Vamos. esta, vamos a esta. Vete en el disco, para una cosa. Dale, salte de ahí. Aquí también. Esta. Ahí está el ejemplo. Es la misma, profe. Entonces, vamos a mostrar este y vamos a arrancar. Muestro, reproduzco esta y me pongo en las 4 como está aquí. Ajá, así. Sí, pero esta no le ponen. Venga. Lo único que se hace es ¿Cómo vamos allá? Al final. ¿Cuánto te dio 13? Ahora puede ser. 13 es demasiado. ¿El qué? ¿El XC? Ah, ok. Pensé que lo habían hecho ya todo. Ok. Bien, XC entonces. 13,7. Muy bien. Entonces, Doc, ¿qué hacemos allá? Fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a sumar tríceps, subescapular y supraespinal. Súmenlo. Ok, ¿qué hacen ahora? Donde dice XC es igual a X, que sería 15.
por 170.18 entre la talla de la persona que tienes ahí. ¿Cuánto te da? Ajá, entre la talla. Ok, listo, tienes XC es igual a 13,7. ¿Eh? ¿Copiaste? Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Ahora te va a dar la fórmula que está acá en la parte inferior. ¿Eh? Vas a colocar todo tal cual como está aquí en tu teléfono. Con paréntesis, donde aparezca XC vas a colocar 13,7. ¿Le dio uno? Uno, 14. ¿Le dio? Ajá. Ahora. La hizo por parte. Ustedes en la calculadora del teléfono pueden colocar de la No, generalmente es un punto, una coma, algo, un paréntesis, por eso es. No, listo. Ok. Me lo colocas ahí en los minutos. Allá, ¿lo hiciste?
Ok. Próximo. Vamos con el siguiente. Ok. Fíjense acá, por favor, ¿qué vamos a hacer? Tenemos la fórmula que dice mesomorfia. No la vamos a utilizar todavía. Reitero, no es necesario que copien la fórmula en la hojita. Ah, ¿Eh? Yo le digo lo que es el resultado. Porque eso no lo vamos a quitar de ahí. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos el diámetro del húmero, ¿cierto? ¿Cuánto es? Muy bien. ¿Tenemos el diámetro del fémur? Muy bien. No tenemos el perímetro de brazo corregido. ¿Cómo lo vamos a calcular? Vamos a utilizar, ubiquen, perímetro de brazo contraído. ¿Cuánto es? 32. 32 menos panículo del tríceps, dice allí, entre 10. ¿Cuánto da eso? No. Utiliza los paréntesis. Hey, paren allí. Lo estamos haciendo mal. Bien, se tiene que colocarlo como está aquí en la fórmula. 32 menos, colocamos paréntesis. Panículo del tríceps, ¿cuánto es? 6 entre 10 es 0,6. 32 menos 0,6, ¿cuánto es? Milímetros. Y por eso estamos utilizando el 10 para transformarlo a centímetros. ¿Puedes explicar de nuevo? Voy. Ah, ajá, ¿es medio que sacar otra vez? ¿Qué hacemos? Coloca 32 en tu teléfono. Coloca 32 menos, abre un paréntesis, colocas panículo del tríceps, que es. Ah, eso yo lo entendí. Ajá. Pero lo que no entiendo es perímetro del brazo, hay que menos en 10 por 10, Entre 10. ¿Ves? Entonces, ¿cuánto da? 31,4. Ok. Ese es PVC. Ese es PVC. Y el perímetro de la pantorrilla corregida en la pantorrilla, ¿cuánto es? Ahí está. ¿Ves? Pero esos números ahí piensa que es una cosa muy compleja. Después que hagan este, van a hacer 10 más y con eso culminamos la.
No te digo una. Ok, ahora sustituyan los valores dentro de la fórmula, tal cual como está ahí, con paréntesis y todo. O sea, ya a poner, hacer paso por paso. Ah, sí. No, tenga con el piso. No tengo que ir, voy a llamar y digo, lo hizo, 3,4. Allá, voy a hablar con el argentino, a ver si me manda ahora y el de Madrid, el Uribor. Muy bien. Acá, ¿no? ¿Cómo ha sido el sueldo hasta ahora? Que estamos estudiando. Bien. Vamos a darle como otra vez que nos da. Ya uno va sacando bueno.
Vamos con la... Pero 3,4, ¿no? No, 3 no. Cero, dime. Yo lo tengo aquí en el teléfono. Yo lo tengo en mi teléfono. ¿Tú lo tienes? ¿Puedes compartir? ¿A qué número se lo paso? No sé. Vamos otra vez. Abre paréntesis. 0,85 con diámetro del número que es 6, un tiempo que es 6, cierra pared. Más, abre paréntesis. 0,602 por diámetro del número. 9,8. Más, abre paréntesis. Más, abre. 0,100 por 34 más el menos abre la talla 0,86 por 0, 2, 51. Tierra más 4 más 1. Bien, vamos con la esto. Dame. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Fíjense, van a colocar la talla. ¿Cuánto es la talla del chico que tienen ustedes? 186. Coloquen allí 186. Entre la raíz cúbica del peso. Hay teléfonos que tienen raíz cúbica. Voy para allá. Hay otros que no la tienen. Entonces hay unos que tienen una tecla que dice XY. Denle allí XY. Ya va. 186. Empecemos de cero. Coloca primero 186. Entre el peso. ¿Cuánto es el peso? 82. Coloca XY. Y luego coloca 0,333. Entonces, HW es igual a... Y eso es el índice ponderal. ¿Qué dice el índice ponderal? Mayor a 40. Sí,
Entonces, pregunta de examen, si HWR es 42, es mayor que 4075. ¿Qué fórmula voy a utilizar? La primera. Y digo lo siguiente, 0,732 por el valor que acabamos de obtener, menos 28,5. Por lo que me va. ¿Ve? Entonces le pregunto a ustedes dos, ¿cómo es el sujeto? ¿Es mesomórfico, ectomórfico o endomórfico? Es porque ellos. ¿Por qué? Porque es mayor que los otros dos componentes. Vamos para allá, vamos para allá. Ahora fíjense bien, dale. Dale hacia atrás. Dale hacia atrás. ¿Tiene una pregunta? Bien. ¿Por qué Y la serie si es menor, pues bueno, nos toca la y va a ser 0,732. Este valor es ok, entonces tenemos tres valores. Endomorfia, ¿cuánto? 1,14. Mesomorfia 3,4 y lectomorfia 2,7. Entonces tenemos un sujeto con bajo mesomórfico con bajo tejido adiposo. ¿Por qué lo sabemos? Porque la endomorfia es menor que los otros dos componentes. Tenemos la mesomorfia, entonces el sujeto automáticamente tiene buena masa muscular, pero no es una persona obesa, sino que una persona, estamos hablando de una persona con una buena masa muscular y con cierta delgadez, porque la ectomorfia predomina sobre el endomorfia. ¿Estamos bien? Avancemos. Bien, vamos con la representación gráfica y para eso vamos a utilizar esa gráfica que tienen allí en sus manos, la somatocarta. ¿Cómo utilizo la somatocarta? Observen acá, sencillo. Coordenada X es ectomorfia menos endomorfia. Menos endo. Ecto menos endo. Lo que hay X es igual a 1,6. X es igual a 1,6. No la van a graficar todavía, la van a colocar ahí en los hablar, 1,6. Ah. Y la Y es 2
por la mesomorfia menos la endomorfia más la ectomorfia, así como está aquí. A 2 por 2 mesomorfia menos 1,5. ¿Qué me dio? 25 la Y. No, para porque demasiado. Estamos hablando de algo. ¿Ya te conoces al taller? ¿Ah? Tiene un 11 ahí, yo no sé dónde sacó Sí, sí. ese 11. 1,54. 1,54 de Y. De X, sí. 1,6. 1,6. ¿La Y? No. No, bueno, sí. Lo que pasa es que a veces por la configuración de los teléfonos te puede dar decimal por encima. ¿Es que la Y? ¿X cuánto fue? 1,6. ¿Qué? ¿2,9 o 3? Los dos son válidos. Es válido. Sería 2,9 o 3. ¿Eh? Esa pequeña diferencia en decimal. Eso depende. No. No hay diferencia significativa a la hora de hacerlo. Ahora, si a ti te da 3 y a mí me da 2, ahí sí es hacerlo porque ahí contamos antes de decimales y no la vez. Muy bien. Pasemos entonces a lo siguiente. Vamos ahora sí con la representación gráfica. Tomen la gráfica allí y presten atención con lo siguiente. La línea horizontal, en la parte inferior, representa el valor de X. Del 0 a la derecha tiene los valores positivos y del 0 a la izquierda tiene los valores negativos de X. ¿Me lo ven? Ok. Vamos a ubicar en X 1,6. 1,6. Y vamos a proyectar una línea perpendicular al eje de la Y. La pueden proyectar, una línea proyectada. Hacia arriba. Hacia arriba. Así. ¿Ya?
Y la Y es 2,9. Tenemos del 0 hacia arriba los valores de Y positivo y del 0 hacia abajo los valores de Y negativo. ¿Qué hago? Hago una línea ahora perpendicular al eje de las X y donde se intersectan, hago un punto. Bien, bien. Está bien, que se está hablando de la otra, no puedo. Hacer un punto allí. Bien, ¿cómo es el sujeto? Es mesomórfico. ¿Ven? Ahora, noten ustedes en esa gráfica que tienen allí. ¿Está dentro del cuadrante de la mesomorfia? ¿Sí o no? Sí. Y fíjense qué es lo que tiene más cerca, la ectomorfia o la endomorfia. ¿Está más cerca de la ectomorfia o la endomorfia? De la ectomorfia. Entonces los resultados, los cálculos que hicimos se corresponden con el resultado correcto de lo que ha sido el somatotipo del sujeto. Si yo digo que es mesomórfico, de repente la gráfica anda por otro lado, digo, pues, ¿qué pasó aquí? Ah, eso no está bien. Esto me está diciendo que es meso y anda del lado del endo, pues. ¿Eh? Entonces, de esa manera uno sabe si realmente el cálculo que se hizo está bien o no está. Esto es lo que se hace en el mundo entero para el cálculo del sonido. Los sistemas están automatizados con esa fórmula que ustedes tienen aquí. Hojas de Excel, software, todo está diseñado con esa fórmula que ustedes tienen aquí. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué le voy a dar? A la hojita. Sí, vale, no, yo se la voy a enviar. Bueno, lo que pasa es que ustedes no tengo el correo, que lo van a dejar ahorita al final para enviarles el material de consulta para que ustedes lo tengan allí y en algún momento puedan hacer alguna lectura. Pero esto es lo que se hace. Ahora en el deporte, fíjense ustedes, cada deporte tiene la referencia, reitero, no es, sería muy superficial decir, ubicar el punto y decirle, bueno, eres mesomórfico. Ahora, si yo lo evalúo nuevamente, yo puedo ver si migró hacia un lado o hacia el otro o se mantuvo, dependiendo de las necesidades, los requerimientos que tenga el entrenador. Dan. Fíjense esto, no se asusten, que ya vieron más números que esto y no es tan difícil. Yo puedo, fíjense, el sujeto de referencia es el azul, es el azul. Y el que acabo de evaluar es el rojo. Este es un chico que estuvo en los Juegos Nacionales, yo tuvo medalla en los Juegos Nacionales, pasado. Entonces lo evaluamos. Fíjense la referencia con respecto a él. A 1%, vemos que está muy cerca, ¿cierto? ¿Cuánto hay de diferencia entre ellos? La distancia de dispersión somatotípica es de 1,39. No se les olvide esto. Distancia de dispersión somatotípica por encima de 2, hay diferencias significativas entre un somatotipo y otro. Entre 2 o menor de 2, no hay diferencia significativa entre un somatotipo y otro. Esto suele ocurrir así, algunas veces, otras veces, ya lo vamos a ver, no es así. Dan. Miren esto, no es tan cerca.
no están tan cerca. Juegos escolares que se están efectuando ahorita, voleibol, Yaracuy. Estamos haciendo un proyecto de detección de talento en el voleibol entre 12 y 14 años. Hemos evaluado los 8 estados que están participando en los juegos escolares. Lo voy a mostrar ahorita un software que hemos diseñado para poder detectar talentos en el voleibol y en otras disciplinas, pero lo estamos haciendo con el voleibol. Este es el voleibol, la referencia. Y fíjense dónde está la mayoría. Está distante. ¿Eh? ¿A qué le podemos atribuir este? La nutrición. Listo, la nutrición. Son chamos que están muy delgados, y deberían estar un poco más arriba. Y si decimos que está un poco más arriba, es porque se va a acercar un poco a la mesomorfia y estamos hablando de que va a ganar masa ¿qué? Ahora, fíjense que yo dónde andan. ¿Ves? ¿Dónde andan? Nos descuidamos y se pone más gordito. Se pone más gordito. Entonces, ahí viene la intervención nutricional, tratando de acercarlo un poco más a lo que representa el voleibol. El voleibol. Para otra disciplina, bueno, habrá que buscar ahí la referencia. Y el valor está en los estados de dónde. El valor de referencia. Ok, en el 2019, fíjense que eso es uno de los detalles. No tenemos referencia en muchas disciplinas deportivas. ¿Qué hice en el 2019? Bueno, valga la que lo haya hecho yo, ¿no? En 2019, en voleibol, evalué 20 estados, juegos escolares. Y con ello pude establecer la referencia del voleibol entre 12 y 14 años de edad. Entonces, con ello, acabo de comparar lo de ahorita porque es una muestra representativa. ¿En qué año? 19, que fueron los últimos juegos. Estamos en el 25. Entonces, aún, lo que pasa es que cuando tú estableces referencias, las referencias perduran. No tiene sentido evaluar, cambiar año a año, porque el comportamiento a veces puede ser el mismo patrón. ¿Ves? El mismo patrón. Tú revisas lo que son las referencias de las disciplinas deportivas, ¿no? Y la mayoría tiene una data de acá. Una data de acá. Nosotros qué deberíamos tener? Deberíamos tener referencia en nuestro deporte. Nuestros deportes. Si aquí se evalúan todos los atletas, vale, que hay gente muy talentosa de otro punto de vista estadístico. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer? Si Antonio Díaz es el mejor que hemos tenido en el karate, en el kata, ¿con quién me voy a comparar entonces? ¿Con qué comparar con Antonio Díaz? Es el mejor que tengo acá. Ahora, ¿dónde están los valores de Antonio? ¿Quién los tiene? No sabemos quién los tiene, alguien los tendrá. Pero pasa que antes está prohibido todo esto. Y para allá iba. En el alto rendimiento, nadie o pocas veces se publican los valores de los atletas que han tenido buen resultado. A veces lo publican ya han terminado su vida deportiva porque el tema es que no les conviene que se muestren los resultados que obtiene su atleta. Eso, pero desde el punto de vista teórico, internacional, hay un patrón por disciplina típico. Sí hay, claro, claro. Fíjate, yo no traje acá en esta presentación, por ejemplo, Argentina. La traje una presentación en una clase pasada. Ellos definieron por disciplina deportiva como el somatotipo en todas sus disciplinas, masculino y femenino. Para ellos, los argentinos tienen el somatotipo, tienen el porcentaje, tienen todas esas cosas. Ahora, los argentinos están en un eterno debate porque pasa algo similar acá en Venezuela. Se recogen los datos y luego no los publican. No los publican. Entonces, los que llevan a cabo algunos trabajos de investigación publican parte, pero la data más robusta la tienen ellos. La tienen ellos.
Y bueno, eso debería ser de uso público. ¿Cuál fue la diferencia de los 2 años del primer estudio y el segundo estudio? Ahorita dentro, Ajá. ¿cómo es la diferencia? La primera te digo que No, se sigue manteniendo que el voleibolista en esas edades es ectomórfico, mesomórfico, son chamos delgados. ¿Ves? Son chamos delgados. Eso es lo que se sigue manteniendo desde ese entonces hasta ahorita. En esta oportunidad hemos visto que la estatura aumentó un poco con respecto a todos los chamos que asistieron en 2019. ¿Eh? Aumentó un poco, hablando de 2 centímetros, 3 centímetros con respecto a eso. ¿Eh? Y hemos visto de que puede ser que haya mayor probabilidad de éxito en esta camada de juego en la juegos pasados. En eso estamos. Pero una pregunta, profesor, la sociedad, Isaac, Ajá. sociedad internacional, establece un manual para todos los países o es para los países que se afilian a ellos solamente. Para los países que se afilian a ella, pero es la que norma todo. O sea, todos los países se deberían normar con ella. Todo. Y después tiene su sociedad o si tiene su sociedad, va a hacer su manual para guiarse por ahí, para tener su medición. No es así. El manual de las mediciones lo hace la sociedad, para que el mundo entero lo lleve de manera similar, exactamente. ¿Ves? ¿Qué hacemos nosotros aquí en Venezuela? Hacemos las mediciones con el manual que ellos hicieron. Y en el mundo entero, ¿qué hacen? Hacen las mediciones con el manual que ellos hicieron. Nosotros no necesitamos hacer otro manual. ¿Qué necesitamos nosotros? Con esos resultados, hacer nuestra propia referencia, que no tiene que ver nada con el manual. Tiene que ver con los resultados que obtenemos de las evaluaciones que se hacen. Entonces lo podemos ir acumulando hasta tener un N significativo que pueda determinar una referencia. Porque si yo tengo 8 personas, a menos que sean los 8 mejores. Con inteligencia artificial se puede proyectar tomando las medidas, cuentan todos los datos, pero Entonces, Pero no hemos hablado de la cabeza. sí, eso lo vamos a ver en los índices de la próxima semana. Vamos a hablar del índice musculoesquelético y vamos a hablar del índice de sustancia activa, que es el AKS, para determinar cómo es la masa muscular con respecto a cada uno de los chances que le falta. De eso. Yo no sabía que se aplicaba eso, como una manifestación y acá no sabía, no llegué a visitar nada de eso. Acá No, lo que pasa es que ustedes son médicos y en la medicina no se ve un contenido afín No, exacto. a lo que es la parte deportiva, pero es la parte clínica. De un punto de vista pediátrico, de un punto de vista general, al final terminan siendo médicos cirujanos y luego hacen una maestría y se forman en X especialidad. Pero decir que ahí le van a dar de AKS, es más, ni los nutricionistas, y los nutricionistas se forman en antropometría para poder tener mayores herramientas, porque el nutricionista ve un electivo de antropometría. Y eso no es algo extenso para lo que debería Cualquier médico deportivo. conocer. Sí, no, pero al final, cuando ustedes toman todo esto, es para que tengan herramientas, ¿no? Y ya tú no sabías qué era el AKS, ahora sabes qué es el AKS. Es el AKS, y tú ves, eso indica cómo está la masa muscular de la red. Aquí lo hace con AKS. Pregúntate, ¿ven? Y aquí utilizan mucho AKS. Pero también está el índice de músculo óseo. Ustedes saben que por N cantidad de músculo hay N cantidad de kilogramos de masa ósea. Por cada kilogramo de hueso debe haber 5 kilogramos de músculo, masa muscular. Eso es lo que dice la teoría.
Es lo que dice la teoría. Bueno, gente, voy a mostrarle algo acá y con ello no tienen preguntas. Entonces, fíjense, dame la otra, para que ustedes tengan una idea de, dame la anterior, la anterior. Eso. Hey, ¿cómo determino yo la distancia? ¿O cómo se determina? Fíjense, ¿qué hay? La coordenada X y la coordenada Y que acaban de determinar del sujeto que evalué y determino la coordenada X y la coordenada Y del sujeto de referencia. Y luego lo coloco allí y comparo. ¿Eh? Pero no ve todo eso ahí y se asusta. ¿Y cuándo es el momento que nos da todas las referencias y te dice calcular? Y la aplicación es el tema con ¿Para qué? aplicación, Ah, ok. gráfico y todo eso, que es solo sí, sí. Ah, no, Te tienen que certificar. Cuando te certifiquen, me dan la aplicación. sí. La toman con razón. Entonces ya estamos listos. ¿Sí? Me Voy a da mostrar una cosita aquí, pero no tiene que estar conectado ahí con el. Bueno, participante. Sí, ¿Sí? mira, hay 5. Hay 5. Ok, déjame hablar con ellos. De igual manera, aquí en el chat mandaron sus nombres. Ok. No sé bien. nunca. Los que están allí conectados, pendiente entonces, yo les voy a hacer llegar a ustedes la presentación, el material, tal como lo hice con las clases pasadas, que le envié al correo. Los que se han comunicado conmigo, les he enviado al correo las presentaciones, el material de consulta y también una actividad que debe realizar para la evaluación. Ustedes también van a recibir la información para que realicen un ejercicio como este con las pautas bien definidas, de manera de que estemos allí en comunicación y puedan resolver cada una de las actividades que les voy a enviar. Eso se lo voy a estar enviando más tardar mañana en la mañana o hoy por la noche. Así que bien pendiente allí con el correo. Si no me han enviado el correo, envíenmelo nuevamente para poder enviarles la información. Vamos a conectar esto acá para mostrarle ahí una cosa. Bien. Me mandaron eso. Y está cuando comienzo. Pero que conectamos esto al video bien. Ajá. Dame buscar, dame buscar. Doctora, ¿por qué? ¿Todo eso? ¿No? ¿Todo eso? ¿Tiene puerto HDMI? Sí. Lo tiene este lado. Sí, porque eso es lo que se necesita para Sí, producir la pero imagen. llega acá. Sí, sí. Ah. Pues el cable larguísimo. La asistencia, por favor, vayan firmando.
Sí, yo lo voy a grapar. Tócamelo así que yo lo voy a grapar. ¿Qué han visto hasta ahora en el diplomado? Pues, ¿qué módulos han visto? Ajá. Y biomecánica. Bioquímica, ¿no? Yo tengo como viene después de Tiene completamente. ¿Qué le pasa? Ella dijo que iba a dar la metodología de la que es bueno, yo de canción de pero la mayoría de estas cosas no ¿Cómo le fue metodología? ¿Bien? ¿Bien? Un poquito más largo. Mi amor, ya se está quedando sin espacio. Puede ser. Puede ser. Habrá que formatearla y Hacerle respaldo a todo lo que tiene ahí y formateárselo. un tema operativo.
¿Por qué no proyectas ahí? Bueno, bueno. Voy a tocar bueno, pues sí. Isso. Pero dejarlo para poder ver el Esto va a ser feliz. Mujeres el hombre, pues, padre. Me lo tengo que mandar para el semana. Pues, No se ve. Bien, gente, ya entonces para finalizar, hoy le voy a mostrar dice la profesora, cuando le voy a dar la aplicación. Hoy vamos a ver que es para lo que es talento. Luego, la próxima clase, le voy a mostrar otro que es para alto rendimiento, donde podemos fraccionar las masas, pero para ello debemos ver la clase de proporcionalidad para que ustedes entiendan algunos valores que van a aparecer allí y podamos hablar todos el mismo idioma. Fíjense que acá hemos hecho esto con lo siguiente, los datos personales, y noten ustedes que tenemos la edad decimal de una vez calculada, el peso del participante,
la talla sentado, la abrazada, la evaluación es el número 1 porque es la primera vez, pero automáticamente obtengo la proyección de la talla, lo cual es importante para las disciplinas deportivas como el voleibol, donde la talla alta es fundamental, ¿no? Entonces ya acá tengo la talla, lo que vean acá, bueno, la actitud física, las pruebas que aplicamos. Esto es para los padres, si tenemos eso mucho mejor, ¿eh? Fíjense acá, como los juegos escolares es algo muy rápido este año, de verdad en esta edición, no pude hacer antropometría con pliegues cutáneos. Entonces, ¿qué decidimos? Bueno, para no desmejorar la calidad, utilizamos los indicadores de la Organización Mundial para la Salud, peso para la talla, talla para la edad y el índice de masa corporal, de manera de obtener estos resultados, cómo está creciendo el niño, cómo está su peso con relación a su talla y con esta antropometría que es básica, pero que no desmerita la calidad, pues decidimos hacerla con esos valores que teníamos antes. Entonces, al final, las personas que se evalúan reciben un informe como este. ¿Ves? Ahí dice, por ejemplo, todo de dónde está saliendo, de dónde nos estamos nosotros agarrando para poder realizar el informe. Tiene que el índice de masa corporal es bajo para la edad, tiene talla baja con riesgo de delgadez. Entonces, el representante o el entrenador es capaz de entender una información como esta y no solo números. Entonces, generalmente nosotros, digo nosotros, un equipo que tenemos que se dedica a esto, realizamos software de un punto de vista lo llamamos inteligente, porque permite tener valores cuantitativos, pero también cualitativos. Entonces, el entrenador, mamá, papá, el equipo puede tener una mejor lectura de los resultados que se obtienen. Entonces, ya aquí tenemos esto. A ver si me va a mostrar esto aquí. Fíjense acá, con estas pruebas, determinamos el perfil de actitud físico-motor. ¿Cómo está el niño de 0 a 20? ¿Cuánto tiene? Esta niña, la calificación es de 2 puntos. ¿Ven? Tiene un perfil de actitud física pobre o muy bajo. Muy, muy bajo. ¿Estamos hablando de un talento deportivo? No estamos hablando de un talento deportivo. Una niña o un niño con estos niveles de actitud física tiene un bajo, ahí está. De 0 a 20 sacaste 2, es como un examen. Te estoy evaluando de 0 a 20 y sacas 2, saliste bien. Bien mal. Colocaste el nombre y te colocaron 2 puntos. ¿Ves? Y acá, fíjense ustedes gráficamente cómo están las valencias físicas o las pruebas, dónde están las fortalezas de ellas. Donde tenemos fortaleza es en la prueba de resistencia. Las otras, fíjense ustedes cómo están. Muy pobres, muy pobres, muy pobres. Esto debería estar, si es buena, debería estar para acá. Entonces acá tenemos probabilidades de éxito para prueba de resistencia, 14%. No, no me sirve. Potencia, 2% menos. Basquetbol, no tiene vida. Voleibol para acá, para la doctora, 4% de probabilidad. No voy a perder, no voy a perder el tiempo. No vamos a entrenarla en alta competencia a esta niña o a este niño. Bueno, lo podemos meter en ajedrez a ver qué hace, ¿no? O que juegue, no sé, el escondido, algo así. ¿Ves? Probabilidades en el deporte para velocidad. No tienen ningún tipo de oportunidad. ¿Pero por qué no tienen ningún tipo de oportunidad? Porque su condición física es muy baja. Es muy baja. Entonces los chicos en edad escolar
Este es lo que pasa en la edad escolar. La poco estímulo de la educación física, pues los que tienen buena actitud física es porque o están en un club, en una escuela de iniciación deportiva, en un club X, o el niño o la niña juega en la calle, juega en la calle. Y eso lo favorece. Entonces la juventud de hoy día juega más Free Fire, no sé, cosas ahí en el teléfono que lo que nosotros jugábamos cuando estábamos chamos que no teníamos teléfono. ¿Ven? Bueno, lo de mi generación, lo de ustedes sí. No. ¿Ven? Y generamos un programa de entrenamiento para que puedan mejorar su condición física y todo lo que respecta a los valores que se han obtenido. Fíjese usted ahora aquí. Para cerrar, por ejemplo, talento. Yo quiero saber el talento por especialidad. Vamos a ver. Resistencia. Para que sea talento, debe, vamos a ponerle que es sexo femenino, y para ser talento debe tener 95%. ¿Ves? Hay 3 niñas. Estas 3 niñas, de todos los que hemos evaluado, pudieran destacar porque tienen 96, 95 y 95. Un alto porcentaje que si lo entrenamos, veré que aquí podemos tener la medalla dentro de 4 a 5 años, porque esto tiene 14, 13. ¿Eh? Con 85, vamos a ver. Debe haber más, pero de ahí no lo tomamos en cuenta, porque este es un riesgo. Hay mucho, mucho. Y así pues nosotros vamos descartando. No, esto es Yaracuy, un proyecto que por eso Yaracuy en los Juegos Nacionales, ya los juegos antepasados fue quinto, en los juegos pasados fue quinto, entonces no es una cosa de casualidad. La primera vez creíamos que era casualidad porque era pandemia, se había bajado el nivel de entrenamiento en todos los estados, pero las segundas 2 veces no. ¿Cómo es la cosa? La selección siempre va No, 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 son trabajos particulares. son dos cosas distintas. No, esto no es por acá. Estos son cosas que el equipo con el que trabajo nos sentamos, oye, estamos sin hacer, no es que sin hacer nada, sino que nos gusta esto. ¿Ves? Entonces, oye, mira, pero vamos a hacer esto. Bueno, a veces nos cuesta un mundo, a veces vender un trabajo de investigación es lo más difícil que puede hacer porque aunque el deporte es política de Estado, no todos lo ven así. No todos lo ven así. Entonces, un trabajo como este, no es porque lo esté dentro del equipo, hay que llevarlo a cabo para poder tener reserva deportiva. Para poder tener reserva deportiva con criterio, con criterio. Pero bueno, son cosas que nosotros proponemos. A veces se dan, a veces no se dan. Pero fíjate, hemos hecho muchas cosas. Es triste a veces, y con esto concluyo, por ejemplo, con la Federación de Fútbol, entre, sí, como en septiembre hasta noviembre del año pasado, la Federación de Fútbol tenía, no sé todavía, un proyecto de buscar jugadores de color para detectar talento. De color negro, sí, de color. Porque Ecuador, De color somos todos. sí, Ecuador, es verdad.
¿Qué contrato hay? Claro, sí. Mira, Afrodescendiente. afrodescendiente. Cayendo en esto, mira, lo que pasa es que ahora hay una generación de cristal, digo yo. ¿Qué problema hay que tú le digas negro o blanco o gordito flaquito? ¿Qué problema hay? Ah, yo no le veo ningún problema. Y somos- Porque los venezolanos somos así. Yo no lo estoy discriminando a él por decirle negro, ¿sí? ¿Tiempo? Entonces ahora, si tú le dices algo que es bullying, que no sé qué, que va para la lona, ¿pero qué es? Si fuera así, ¿Qué es? es una demanda millonaria. Oye, mira, no sé, en su generación, pero está en el liceo y había chamos con lentes que eran pocos y le decían 4 ojos, yo que recuerden, nadie se... Nada. El cojo era cojo, el manco era manco y nadie tenía que ver con si era cojo o era manco. El mocho es mocho. ¿Y quién se ponía bravo porque es no mocho? Es no mocho. Y el gordo era como Y el gordo, Los gordito. negros corren. Entonces, bueno, la federación, así es, enano y todo eso. Pero ahora, bueno, no tienen que cohibirse de usar ese tipo de terminología, sobre todo con personas desconocidas. Yo a mis amigos los trato así, ellos se ponen bravos. Pero bueno, así anda la sociedad. Bueno, muchachos, la federación tenía el proyecto de los negros, porque en Ecuador llevaron a cabo un proyecto de investigación y la selección ecuatoriana detectó que ellos tienen potencialidades con personas de color. Entonces, bueno, aquí vamos a hacerlo. Estuvimos ayerotes, estuvimos en Miranda, estuvimos recorriendo por ahí el país, buscando, evaluando chicos en el récord. Entonces, bueno, Ya sé por qué no te quieren en el voleibol, porque tú eres blanco. generaba la hora ahí y ahí se quedó. Te quiero. Profe. Ok, me dan el examencito, firmaron la asistencia. Ok, lo vamos a ver yo mediante el martes que viene.